Bueno, vamos a dar Hoy día bienvenida. tenemos un tema Sí, vamos a empezar la clase el día de hoy. Bueno, dándoles nuevamente, reiterándoles la bienvenida. Bueno, siempre el día viernes, el día sábado, bueno, para mí es un día psicológicamente muy tranquilo, ¿no? Es la antesala del fin de semana y uno lo toma como un día de descanso mental, espiritual, que sea, ¿no? Lo cierto es que uno el día viernes con la idea de que el sábado ya no va a trabajar, bueno, los que no trabajamos, ¿no? Y los que sí, bueno, lo ven de todas maneras con una tranquilidad, no es como un día apremiante el día de semana. Le damos la bienvenida a todos ustedes, decía, el día de hoy vamos a salir lo más ducho posible en técnicas quirúrgicas. Para los que ya tienen años en la profesión va a ser un compartir experiencias, ¿no? Otra forma de resolver en un caso, ¿no? Y para los demás, pues también serán diferentes alternativas que podemos utilizar en determinados casos. Toda la primera parte vamos a desarrollar la técnica quirúrgica para los casos más comunes que se presentan en la consulta, ¿no? Dientes en posición horizontal, en posición distoangular, en posición mesioangular, en posición vertical, ¿no? Y en la segunda parte ya vamos a hablar específicamente de casos un poco más complejos, un poco más complejos, ¿no? Definitivamente más complejos y la forma como fueron resueltos, ¿no? Entonces, como decía hace unos minutos, voy a tratar de ser lo más didáctico posible en las imágenes para que además ayudado por los videos, por los extractos de los videos, tratar de ser lo más entendible posible, ¿no? Entonces, para la técnica de extracción de la tercera molar inferior, en este caso, que es lo primero que vamos a conversar, hay que tener en cuenta, hay que tener varios criterios de por medio, ¿no? Tenemos que primero todo lo que conversamos la vez anterior, ¿no? Respecto a esos 5 elementos, ¿no? Que nos iban a llevar al éxito finalmente desde la perspectiva del paciente. Hacer un buen diagnóstico prequirúrgico, que hemos hablado bastante la vez anterior, y las implicancias médico-legales, es decir, cumplir con todos los protocolos para no tener ningún inconveniente. Toda nuestra documentación, nuestra historia clínica tiene que estar de acuerdo con las normas técnicas de salud del MINSA. Tenemos que utilizar ¿cómo se llama? El odontograma que fue aprobado el año pasado. También tenemos que utilizar si utilizamos un reporte quirúrgico, tiene que estar de acuerdo con las normas del MINSA. También los consentimientos informados que tenemos que hacerle firmar a todos nuestros pacientes. Además, también tener en cuenta el cumplimiento de las normas eh, para las recetas médicas, ¿no? Porque muchos de los inconvenientes que nosotros tenemos en la práctica muchas veces derivan de no utilizar adecuadamente, ¿no? Adecuadamente estos documentos, ¿no? Nadie está libre de tener una complicación, pero siempre nosotros, en la medida en que cumplamos con las normas, vamos a estar mucho más tranquilos. El día de hoy vamos a hablar del tercer punto, ¿no? Del tratamiento exitoso, ¿no? Para lograr un tratamiento exitoso, para extraer un tercer molar, en este caso inferior, tenemos que tener conocimiento de la técnica quirúrgica, eso es lo que vamos a enfocar más. Tenemos nosotros que estar dotados de los instrumentos adecuados para la cirugía, los separadores, la variedad tremenda pues, de botadores, de forceps para terceras molares, porque hay forceps para terceras molares inferiores, hay forceps para terceras molares superiores, y todo aquello que sea necesario, ¿no? Para poder llegar a un feliz éxito en nuestra cirugía, ¿no? En el caso de producirse alguna complicación, saber manejar estas complicaciones, y finalmente, pues, como decía, que el paciente se lleve del consultorio o como producto de la cirugía un poco más o algo más de lo que él realmente esperaba obtener, ¿no? Y en este punto del tratamiento exitoso, de tener en cuenta lo que decía la implementación quirúrgica, no solamente en cuanto a instrumental, sino también en cuanto a materiales, en cuanto a equipos, ¿no? Para poder proveernos del mejor material posible, ¿no? Escoger lo que vamos a ver ahora, una técnica quirúrgica adecuada, ¿no? Tener experiencia en el manejo sobre todo intraoperatorio, para poder tomar una decisión adecuada en el momento oportuno, ¿no? Tener un manejo, un conocimiento claro de los medicamentos, ¿no? Y saberlos administrar al paciente o prescribir al paciente, y también prevenir
todas las complicaciones que sean posibles, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta para lograr un tratamiento exitoso, ¿no? Para que si en caso se presenta alguna complicación dentro de la cirugía, nosotros saberlo resolver. Pero en una época en la cual, como la nuestra estamos viviendo actualmente, donde la planificación digital está por todos lados, no hay que soslayar, no hay que dejar de utilizar todo lo que nosotros podamos utilizar como método de diagnóstico, ¿no? Dentro de lo posible, para tratar de establecer ya previamente cuáles son las posibles complicaciones que se van a presentar, ¿no? Si el diente está retenido, ¿no? Entonces saber por qué está retenido, quién lo está reteniendo, porque a veces sucede que el diente está retenido no por falta de espacio, ¿no? O no porque exista un diente que esté interfiriendo en su erupción o falta de espacio, sino porque sea parte de una patología, ¿no? Entonces, nos vamos a responder el día de hoy, esta noche, a la siguiente pregunta: ¿cómo extraer un tercer molar retenido? ¿No? Y acá están los pasos, ¿no? Para la extracción de un diente retenido en general, ¿no? En general, solamente tenemos que adecuar este concepto al tercer molar inferior. El paciente ingresa a nuestra consulta y tenemos que hacer una evaluación clínica para comprobar, en primer lugar, si está visible en boca, ¿no? Si está atracado, de repente el tercer molar está fuera del arco dentario, si el diente está fuera del arco dentario, generalmente hacia el lado vestibular, es porque el diente está atascado entre el segundo molar y la rama ascendente, lo cual significa que vamos a tener que trabajar bastante, ¿no? Aun cuando el diente esté en posición vertical. En primer lugar, tomar una panorámica, ya dejar de lado la periapical, ¿no? Como método de diagnóstico. Después, si comprobamos que la panorámica nos muestra algunas de las características que conversamos en la clase anterior, y los criterios que vimos para poder identificar en qué casos el conducto dentario está demasiado cerca, ¿no? Y una vez ya que tenemos una visión tridimensional de todo lo que vamos a hacer, tenemos que ver también en la tomografía la posición del diente, la localización del diente, la presencia de dilaceraciones, ¿no? Porque a veces hay dilaceraciones en las raíces que no se visualizan claramente en la panorámica. Tenemos que, antes de la cirugía, determinar de manera precisa cuál es la causa, cuál es el motivo que está produciendo la retención de este diente, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos que localizar si el diente está vestibular, está palatino, o en este caso hacia el lingual o vestibular, y si existen algunas complicaciones potenciales derivadas de la forma de la raíz. A veces hay terceros molares que tienen la raíz en forma de cebolla, es decir, un diámetro demasiado, una dimensión, un diámetro demasiado estrecho en el cuello del diente, y en la parte media de la raíz tienen pues un abombamiento, es una raíz en forma de cebolla, le digo yo, ¿no? Porque es una pieza que es súper retentiva, ¿no? Ver la cercanía de la línea oblicuo externa, porque a veces ese hueso es demasiado corticalizado, ver la constitución del paciente, pacientes que tienen un rostro atlético que ya nos hace prever que ese hueso sea poco elástico, ¿no? De tal manera que vamos a tener que hacer una osteotomía un poco más grande para poder lograr nuestro objetivo, ¿no? Y una vez que tengamos plenamente establecido todas esas complicaciones potenciales y ya tenerlas bajo control en nuestra mente, ¿no? Como parte de un ejercicio conceptual, un ejercicio mental, vamos a poder enfrentar claramente con mucha facilidad cualquier complicación quirúrgica que se pueda presentar, ¿no? Y tener todos los elementos a la mano. Finalmente realizamos la cirugía, logramos el éxito, logramos nuestro cometido y damos finalmente de alta al paciente, y ojo, hay que dar de alta al paciente, ¿no? Entonces, la cirugía no termina con la operación, la cirugía termina el día que el paciente está libre de toda complicación, no tiene edema, no tiene dolor, no tiene absolutamente nada, ¿no? Mientras el paciente no esté libre, perdón, de cualquiera de esas complicaciones, no podemos darle de alta al paciente. Y en cirugía bucal, en odontología, no estamos acostumbrados a dar de alta al paciente y decirle: señor, usted está de alta, ¿no? Parece algo esotérico, ¿no? O parece algo vanidoso, como si el paciente hubiese estado hospitalizado, pero la realidad es esa, ¿no? El paciente realmente, ¿no? El paciente realmente tiene que ser dado de alta, estar seguro él y nosotros también de que ya no va a haber complicaciones posteriormente, ¿no? Es decir, que el momento en que se va del consultorio, realmente ya no va a tener la necesidad de volver nunca más, por lo menos por ese problema, ¿no? Y así viene después por otras razones, ya en buena hora, ¿no? Entonces, eso significa el alta al paciente. Esto que ya nosotros lo sabemos, determinar cuál es la posición de la pieza dentaria. No existe una posición que sea peor o mejor, ¿no?
Yo durante muchos años siempre enseñaba en la universidad que la posición horizontal es la más complicada, y ahora lo que más hago son extracciones de terceros molares en posición horizontal, es la posición por lo menos que con mayor frecuencia viene al consultorio, ¿no? Sin embargo, yo encuentro en la práctica más dificultad, ¿no?, en extraer un tercer molar en posición distoangulada que en posición horizontal, ¿no? Porque el diente horizontal todavía yo lo puedo seccionar a nivel del cuello del diente con una fresa, una fresa quirúrgica en forma de fisura, ¿no? Pero una pieza dental en posición distoangulada yo puedo cortar toda la corona y, no, y muchas veces el diente no va a tener espacio para poder ser extraído porque está con una inclinación distal, y al momento de hacer la palanca el diente se va contra la rama ascendente. Entonces, por eso es importante recordar que no existe una posición que sea sencilla. Yo recuerdo una vez un paciente, se llamaba Adán, me acuerdo siempre, me acuerdo de este señor Adán, ¿no? Eh, Creo que el doctor Oscar Barrios está teniendo un problema. Si por ahí estás, Elianita, por favor, si le pudieras ayudar al doctor para ingresar, porque está rebotando el ingreso del doctor Oscar Barruti. Entonces decía que ingresó este paciente, ¿no?, un señor de 1,80 m de alto, fornido, ¿no? Y él vino por una tercera molar que estaba en posición vertical, estaba paradita, y tenía una arcada dentaria, pero impecable el señor. No sé para qué le indicaron la extracción del tercer molar. El asunto es que vino de parte de otro dentista, de otro doctor, para hacer la extracción del tercer molar inferior, era la pieza 3,8, me acuerdo. Y resulta que yo le había hecho un presupuesto, yo estaba feliz porque ese señor me iba a pagar bien por esa extracción, que para mi modo de ver las cosas estaba sumamente sencilla, ¿no? No les miento que me demoré 1 hora en extraer ese diente, ¿no? Y fue sumamente difícil porque el señor tenía un hueso que parecía una piedra, ¿no? Parecía concreto, ¿no? La raíz tenía un ligamento periodontal muy pequeño. Esos dientes que tienen un ligamento periodontal muy estrecho, muy pequeño, realmente son un problema porque están acompañados de un hueso demasiado corticalizado y un hueso alveolar demasiado duro, ¿no? Entonces, uno puede ver la pieza dentaria en posición vertical y ser sumamente difícil. Entonces, no existe una posición que sea más sencilla que otra. En todo caso, para mi modo humilde de ver las cosas, existen posiciones de los dientes más riesgosas que otras, eso sí. Es decir, posiciones o ubicaciones del diente demasiado cercanas al conducto dentario inferior o cercanos al nervio lingual, ¿no?, a la zona lingual, y eso hace que sea bastante complicado, ¿no? Pero más allá de ello, cualquier posición realmente puede ser difícil o puede ser complicada, ¿no? Recordarán ustedes que mencioné que el balcón del tercer molar es una proyección, es una prominencia que hace el tercer molar hacia el lado lingual, hacia el lado donde se encuentra la línea oblicuo interna, porque el tercer molar inferior realmente está más cerca del lado lingual, ¿no? Más cerca de la tabla lingual que de la tabla vestibular, ¿no? Y en la tomografía tenemos que identificar claramente dónde se encuentra el conducto dental inferior, si se encuentra hacia el lado vestibular y hacia el lado lingual, ¿no? Solamente lo que vimos también la vez anterior, ¿no? Recordando que se ve aquí, por ejemplo, la flecha está indicando en este corte anatómico de un cadáver que que la pieza dentaria, la tercera molar, está más cerca de la tabla lingual, ¿no? Eso es número 1. Y número 2, la tabla vestibular es más gruesa que la tabla lingual. Entonces, es un poco contradictorio el abordaje vestibular, pero es aquel que nosotros usamos más en los países latinoamericanos, ¿no? Eso es totalmente cierto. Entonces, el abordaje vestibular, que es el que nosotros compartimos siempre, es el abordaje que en realidad tenemos que usar destruyendo una gran cantidad de hueso, más hueso que lo que haríamos abordándolo por lingual. Pero por el lado lingual también hay riesgo porque se encuentra el nervio lingual, y también tenemos que tener en cuenta que podemos lesionar el nervio lingual. Entonces no existe ningún abordaje que sea inocuo para el paciente, ¿no? Esto lo paso rápidamente porque ya lo hemos conversado. El trayecto del conducto dental inferior es fundamental, ¿no? Y si no lo vemos claramente en la panorámica, no tengamos ningún temor, ninguna duda de pedir al paciente una tomografía para localizar hacia qué lado se encuentra el conducto dentario inferior, ¿no? Y no solamente ver el dibujo que nos manda el radiólogo, sino nosotros mismos hacer un paneo, ¿no?, un seguimiento de todo el trayecto del conducto dental inferior, desde la espina de Spix hasta el agujero mentoniano, de tal manera que tengamos la certeza que realmente no vamos a lesionar al conducto dentario inferior y su contenido en ninguna etapa del tratamiento de la extracción del tercer molar, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, ahora sí tenemos que entrar con más detalle,
el trayecto que sirve el nervio lingual, ¿no? El nervio lingual es un ramo terminal del quinto 3, ¿no? Que como ustedes saben empieza a nivel de la espina de Spix cuando se divide en los dos ramos terminales, el nervio dental inferior y el nervio lingual. Entonces siempre hemos tenido la idea, la mayoría, ¿no? Tenemos la idea que el nervio lingual, que efectivamente es así, el extremo distal, el nervio lingual se encuentra en la base de la lengua, cercano a la punta de la lengua, eso es cierto, pero esa es la parte terminal. Pero cuando el nervio lingual está descendiendo de la espina Spix hacia abajo y hacia adelante, pasa demasiado cerca de la cresta ósea de la zona retromolar. Entonces siempre le digo, y siempre le voy a repetir, tengan mucho cuidado al momento de hacer la incisión. Nunca hagan, jamás hagan la incisión exactamente sobre la cresta alveolar, sino hagan la incisión a 1 milímetro hacia el lado vestibular de la cresta y ahí van a tener casi la seguridad, nunca la certeza, pero casi la certeza, que no van a lesionar ni el nervio lingual ni la cuerda del tímpano, ¿no? Entonces, en ninguna de esas estructuras la vamos a lesionar durante nuestra cirugía. Un ratito, participantes, vamos a silenciar. Ya estamos silenciados todos. Entonces, ese es un algoritmo, ¿no? Que nos sirve a nosotros para justificar, ¿no?, la extracción del tercer molar. Hay dos corrientes, definitivamente, una que sostiene que cualquier tercer molar o cualquier diente retenido, cualquier tercer molar, debe ser extraído porque corre el riesgo potencial de producir infecciones o producir patologías a largo plazo, pero nadie lo ha demostrado, ¿no? La otra corriente es la que yo comparto, de ser más prudente, y si acaso el tercer molar no causa ningún problema, entonces, ¿para qué estar haciendo cirugías en vano, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro cuál es la indicación para extraer el tercer molar. Durante la anestesia tenemos que lograr nuestro objetivo y para ello mencionamos que existen 4 situaciones clínicas, ¿no?, en las cuales nosotros podemos continuar o no con la cirugía del tercer molar. No debemos hacer una cirugía del tercer molar cuando existe una infección activa. No debemos hacer una cirugía o completar la cirugía del tercer molar al día siguiente de un primer acto fallido. Por ejemplo, alguien tiene un inconveniente, todos podemos tener problemas, me llevan al consultorio y me dicen, doctor, hay un inconveniente en ese momento, han transcurrido 2 horas y no puedo extraer el tercer molar. Donde sea lo busco para que continúe la cirugía, yo no puedo continuar porque la anestesia no va a hacer efecto, porque la acidez del medio va a impedir que se produzca la disociación de la anestesia. Entonces debemos de esperar por lo menos 3, 4 días hasta que finalmente podamos obtener un buen resultado, porque puede ocurrir, lo que generalmente puede ocurrir es o el bridging o el blocking, ¿no? El bridging es una situación clínica en la cual la zona anatómica donde vamos a trabajar continúa con dolor a pesar que el labio, ¿no?, el labio inferior está totalmente adormecido, es decir, el paciente tiene todos los síntomas de anestesia, pero en el momento de trabajar en la zona anatómica del tercer molar, el paciente presenta dolor, ¿no? En ese caso podríamos utilizar una anestesia, ¿cómo se llama? Intraligamenosa, ¿no? Intraseptal, y poder continuar con la cirugía. Pero si ocurre un blocking, es decir, no hay efecto anestésico, es mejor postergar el procedimiento quirúrgico. Todo lo demás ya lo conocemos, ¿no? En cuanto a la incisión, este gráfico se los voy a compartir, es un resumen de una serie de incisiones, ¿no?, de diferentes libros, que nos muestran cuáles son las posibles incisiones que podemos realizar a nivel de la zona del tercer molar, ¿no? Tenemos la técnica o la incisión de Met, ¿no?, del año 1930, que a nivel del maxilar superior me parece que está muy especializada. Generalmente yo hago la incisión en el primer y segundo molar superior. Esta incisión de Kochwell, ¿no?, de 1993, la figura número 3, realmente se utiliza cuando el tercer molar, o es más recomendada cuando el tercer molar se encuentra vertical y muy superficial, ¿no? Además, la cercanía a la zona operatoria, la cercanía de la incisión vertical, va a permitir que haya mejor visibilidad. Cuando yo me alejo con la incisión vertical, me alejo de la zona del tercer molar, la visibilidad va a disminuir. Entonces, de más está hacer un colegio tan amplio cuando no me va a ayudar o no me va a favorecer el abordaje durante la cirugía, ¿no? Después tenemos la incisión de Morel, o del libro de Morel de 1959, la figura número 7, que también está recomendada cuando el diente retenido se encuentra muy superficial, ¿no? Cosa que generalmente no ocurre, ¿no? Después, otra incisión que me parece muy
muy práctica es esta incisión de Hayes, la número 22, ¿no? Es una de las que utilizo, no, perdón, no es la de Hayes, es la incisión, no, no aparece acá. Eh, perdón, la número 11, la de Ríes, ¿no? Pero haciendo una incisión un poco más vertical, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta incisión? Tener un buen abordaje de la zona del tercer molar cuando el tercer molar se encuentra muy bajo y muy vertical, ¿no? Muy horizontal, muy inclinada. Y después cualquiera de las otras incisiones también las podemos nosotros practicar y tenerlas en cuenta para algún momento determinado, ¿no? Esta incisión de evolución me parece muy curiosa, ¿no? Es más de Bergwijn del año 1971, cuando la pieza dentaria se encuentra también bastante superficial, ¿no? Lo que generalmente utilizamos, ¿no? Es la incisión de Whitman, ¿no? La incisión de Whitman, cuya vertical, ¿no? La descarga la podemos hacer por distal de la segunda molar o la podemos hacer a mitad de la cara vestibular del segundo molar o la podemos hacer mesial a la segunda molar, es decir, en el punto de contacto. Cada uno tiene su preferencia, ¿no? Yo personalmente me gusta más hacerla con la incisión vertical, o sea, con la descarga por distal de la cara, por la cara distal de la segunda molar, ¿no? Siempre van a ustedes darse cuenta que la incisión yo la hago, el trazo horizontal lo hago proyectado sobre la cúspide vestibular, ¿no? Eso es para evitar lesionar la cuerda del tímpano y evitar lesionar el nervio lingual, ¿no? Y con esas referencias, ¿no? Acá tenemos un tercer molar, un segundo y tercer molar extraídos por la enfermedad periodontal, ¿no? Y la incisión que se ha utilizado en este caso, que es una incisión de Whitman, ¿no? Que nos brinda un buen abordaje. En cuanto a la diéresis, solamente mencionar que debemos de utilizar una buena legra, ¿no? Para evitar rasgar el periósteo. El periósteo, aunque parezca mentira, es sumamente importante en el postoperatorio. El rasgado del periósteo va a ocasionar un mayor sangrado durante el decolado, lo cual puede ser irrelevante de repente porque se va a colapsar el vaso. Pero el problema es que se va a maltratar, que al maltratarse, perdón, el periósteo, le vamos a quitar irrigación a ese colgajo y es bastante probable que ese colgajo se pueda necrosar después en el postoperatorio. Entonces, tenemos que tener esta vista, ¿no? Esta visión, ¿no? Es decir, el colgajo debe dejar el hueso totalmente expuesto para poder iniciar la osteotomía y de repente la odontosección. Ese es otro caso, por ejemplo, en el cual aparece un músculo, el periósteo del músculo buccinador. Cuando aparecen los músculos comienzan los problemas. Los músculos simplemente no lo vamos a decolar, no tenemos que cortarlos, ¿no? Porque si nosotros cortamos un músculo va a sangrar más de lo normal y el paciente va a terminar con un hematoma postoperatorio, ¿no? Un hematoma tarda en resolverse por lo menos unos 10 a 15 días, ¿no? Y eso es desagradable. También podemos encontrar, o el que generalmente encontramos es el músculo macetero, ese también lo podemos despegar. Pero el problema no está ni en el músculo macetero ni el músculo buccinador. El problema es también el periósteo del músculo buccinador, ¿no? El que más problema nos trae es este aquí, ¿no? Acá no se ve nada aparentemente, ¿no? Se parece que veremos charquear el tejido. Es el fascículo inferior del músculo temporal. Hay pacientes con terceros molares horizontales muy posteriores o con terceros molares en posición distoangular, o pacientes cuyo rostro, ¿no? cuyo tipo facial es cuadrangular, ¿no? Y que tiene un desarrollo muscular, un rostro atlético, un desarrollo muscular muy marcado, ¿no? Y que presentan la inserción del músculo temporal a nivel de la zona retromolar. Como este fascículo yugal, le llaman, ¿no? Este fascículo del músculo temporal se inserta muy bajo, este fascículo temporal tiene una particularidad, tiene una aponeurosis demasiado gruesa, tan gruesa y tan firmemente insertada en el hueso que es prácticamente imposible desinsertar. Tenemos que cortarlo con el bisturí. Entonces alguien me dirá, bueno, que lo corto con el bisturí y continúo mi trabajo. El problema es que primero va a sangrar demasiado, ¿no? Como se ve acá, ¿no? Y segundo lugar, que existe una cantidad mayor de corpúsculos de Golgi en este fascículo, en esta zona del músculo temporal. ¿Y qué significa esto? Que el paciente después de la cirugía posiblemente pueda tener mayor intensidad de dolor en el postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, tratemos de evitar eso, aunque a veces resulta imposible porque el músculo está ahí y tenemos simplemente que cortarlo, ¿no? Y no nos ayuda la visibilidad. En la siguiente etapa, esto es no solamente un preámbulo de lo que vamos a conversar, en la operación propiamente dicha estoy siguiendo los pasos quirúrgicos
regulares, es decir, la anestesia, la incisión, el decolado, la operación propiamente dicha, es el paso siguiente. Tenemos que nosotros tener en cuenta ya la osteotomía, ¿no? Y en la osteotomía tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que mantener una buena irrigación. En estos tiempos, ¿no? En estos tiempos ya no se utiliza, no se recomienda el uso de instrumentos rotatorios, ¿no? Se utiliza más bien el uso de instrumentos ultrasónicos. ¿Para qué? Para evitar la fricción, ¿no?, excesiva que ocurre con los instrumentos rotatorios. Como estamos en un país, decía el día miércoles, un país donde todavía tenemos bastantes limitaciones económicas, no todos podemos disponer ¿cómo se llama?, de un motor piezoeléctrico para hacer la cirugía, ¿no? Entonces tenemos que hacer la cirugía con la alta velocidad. Entonces, si hacemos la cirugía con la alta velocidad, yo les sugiero siempre lo siguiente. Primero, recuerden que las fresas son descartables, ¿no? Alguien me dice, doctor, ¿y cuántas veces me puede durar una fresa? No, la fresa es descartable, ¿no? La fresa quirúrgica es descartable. Pero me ha costado la fresa $27, pero es descartable, ¿no? Es descartable la fresa. En todo caso, añádele ese costo a tu paciente, ¿no? Pero en realidad, esterilizar una fresa es correr el riesgo de que el filo de la fresa disminuya sustantivamente, ¿no? Ese es número uno. Y si van a trabajar con alta velocidad, número dos, hagan un colejo amplio, ¿no? Los problemas de enfisema ocurren porque hacemos un colejo demasiado estrecho. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El aire comprimido va a decolar los tejidos, va a insuflar los tejidos, y ese insuflado se va a acompañar de bacterias, porque si no han utilizado el ácido hipocloroso dentro de su depósito de agua de la unidad dental, ojo, si no han utilizado ácido hipocloroso, cualquier agua, por más desinfectada que esté, al momento de pasar a través de la tubería, o las tuberías, o las cañerías, o los ductos, o como quieran llamar, de la unidad dental, se van a contaminar con bacterias, porque esas son zonas que nosotros nunca podemos esterilizar. Entonces, tengamos en cuenta que para evitar los casos de enfisema, tenemos nosotros que utilizar, si usamos alta velocidad, hacer un colejo muy amplio. También otra cosa, la otra ventaja del colejo amplio es que lo que ocurre, y eso está demostrado, lo que ocurre con la alta velocidad es que las plaquetas y los hematíes, ¿no?, que se producen en el sangrado durante la osteotomía, van a ser impulsados a alta velocidad contra el hueso trabeculado, contra las trabéculas óseas. Y lo que va a ocurrir es que estos hematíes y estas plaquetas van a producir un taponamiento ¿cómo se llama?, de las trabéculas óseas. Es decir, va a producir una trombosis, ¿no? Entonces, la trombosis es la obstrucción de los vasos sanguíneos. No nos olvidemos que el hueso medular tiene vasos sanguíneos, tiene solamente vasos sanguíneos, no tiene nervios ni tiene vasos linfáticos. Entonces, si un vaso sanguíneo se obstruye, es decir, se produce una trombosis, lo que el paso siguiente que va a ocurrir es una necrosis por falta de irrigación. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y por qué mi paciente o mis pacientes últimamente me están haciendo muchos cuadros de alveolitis húmeda si yo estoy trabajando de manera totalmente limpia? Es que no hemos tenido la precaución de hacer un colgajo amplio, no hemos hecho, al momento de hacer la cirugía con alta velocidad, no hemos utilizado una buena irrigación, y nuestros ductos, ¿no?, nuestros ductos de la unidad dental no han sido desinfectados previamente. Entonces, ¿cómo no se va a producir pues un alto riesgo de infección postoperatoria, en este caso una alveolitis húmeda, ¿no?, que es una infección sumamente agresiva localmente? Este es un trabajo antiguo que quienes han sido mis alumnos en la universidad recuerdan que yo lo mostraba. Es un trabajo bastante antiguo, del año 1980, que no por ser antiguo es malo. Solamente voy a mostrar los extremos. Es un trabajo de investigación en el cual hicieron una osteotomía en un grupo de perros, en el lado derecho y en el lado izquierdo de la mandíbula de perros, beagle, ¿no? Y a los perritos en un lado le hicieron una osteotomía sin irrigación, que es la gráfica de arriba, el corte microscópico superior. Y el otro grupo de perro, en el otro lado, perdón, del mismo perro, le hicieron una osteotomía pero con buena irrigación, ¿no? Entonces, los perros sacrificados a los 3 días mostraron, en el caso de la osteotomía realizada con irrigación, que el coágulo estaba firmemente adherido a las paredes de la cavidad, con excepción de algunas pequeñas zonas microscópicas de microgaps, ¿no?, o sea, espacios, ¿no? En cambio, en la foto superior vemos que el coágulo está totalmente retraído y no existe contacto entre el coágulo y las paredes de la cavidad, ¿no? Es decir, eso va para mal, ¿no? O va para una alveolitis seca o va camino a una alveolitis húmeda. Y fueron sacrificando los perritos a la semana, a las 2 semanas, cuando es el último sacrificio, a las 3 semanas, en donde en la parte inferior vemos el hueso que existe en el perro, en este caso, después de 3 semanas, en el ser humano es una semana más, a las 4 semanas, en la zona donde se hizo buena irrigación, ¿no?
En cambio, en la parte superior se ve en la zona media y superior, la mayor parte de la cavidad, tejido fibroso en lugar de hueso. Y el hueso que existe, que es mucho menor, casi solamente el 40%, 35% de toda la cavidad, realmente tiene una distribución bastante irregular, ¿no? Entonces la conclusión es simplemente tan sencilla como que tenemos que utilizar una buena irrigación, sobre todo cuando trabajamos con instrumentos rotatorios, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que una cosa es la regeneración del hueso, que es un proceso natural, y otra cosa es la reparación del hueso, ¿no? Que es consecuencia de la cicatrización del hueso después que ha sido producido un traumatismo, en este caso una extracción dental, ¿no? Entonces, abajo a la derecha, en la foto de abajo a la derecha vemos hueso, pero la distribución de las trabéculas óseas es totalmente distinta al del hueso que está alrededor. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una cirugía, por más cuidado que tenemos, siempre se produce un hueso de reparación y no un hueso de regeneración, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tener abierta la posibilidad de colocar injertos de hueso, o sea, y una membrana para que se produzca una regeneración ósea y no una reparación ósea. Las fresas que nosotros usamos son las fresas, estas de acá, no las fresas de alta velocidad. En los próximos días voy a compartir con ustedes unos videos que hemos preparado sobre la eficacia o el uso de las fresas tipo Secria, ¿no? Y las fresas de Lindemann para cirugía bucal, porque son dos fresas o son dos diseños de fresas que generalmente utilizamos en la práctica quirúrgica. No estoy hablando de dos fresas de fisura, ¿no? Porque en las fresas redondas no existe discusión, ¿no? En cuanto a las fresas multilaminadas, ¿no? Las fresas multilaminadas tienen una característica en particular. Los surcos que tiene y las láminas que tiene la cabeza de la fresa, ¿no? Puede ser redonda, puede ser de fisura, normalmente son rectas, ¿no? En una fresa normal, en una fresa convencional. En la fresa Secria también son diagonales, pero siguen siendo rectas. En cambio, en la fresa tipo Lindemann, se trata de fresas multilaminadas, es decir, cada una de las hojas de la fresa, de la cabeza de la fresa, tienen forma ondulante, ¿no? Es decir, esas fresas de Lindemann están diseñadas para arrancar grandes cantidades de tejido al momento que hacen contacto con el tejido. Por lo tanto, si ustedes compran o utilizan una fresa de Lindemann, no les digo que no las usen, pero tengan mucho cuidado porque el calentamiento que producen y el arrancamiento del volumen de hueso que realizan, es mucho más elevado que el que consiguen, perdón, con una fresa convencional. Si ustedes utilizan una fresa de tipo Secria, no sea de cualquier tamaño, sobre una pieza dentaria, sobre un diente, porque quieren cortar la corona, lo van a hacer con mucha facilidad, ¿no? Pero si utilizan una fresa de Lindemann, también lo van a hacer, pero con más facilidad, pero con gran recalentamiento. Cuando nosotros introducimos la fresa para cortar la corona, llega un punto, eso es cierto, llega un punto en el cual nosotros no vemos si la fresa está llegando más cerca o no de la cara lingual de la corona. Cuando cortamos el cuello del diente, eso lo hacemos a ciegas, eso lo hacemos al tacto. Entonces, puede ocurrir que si usamos una fresa tipo Lindemann y no tenemos experiencia, la fresa se puede ir y cortar la tabla lingual. Y lo que es peor, lo más grave, puede cortar el nervio lingual o puede cortar la vena lingual. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la fresa de Lindemann. No le digo que no las utilicen, lo que estoy diciendo es que las fresas de Lindemann son altamente cortantes, ¿no? Y también tiene otra característica, que al ser multilaminada, cuando cortan un objeto demasiado duro, como es el diente, lo que ocurre es que la fresa comienza a saltar, ¿no? Los que hemos jugado con trompo, ¿no? En nuestra niñez, porque los muchachos ya no juegan trompo, le decíamos que el trompo carreteaba, el trompo carretea cuando comienza a saltar, ¿no? Igual esa misma sensación percibimos en nuestras manos, con la pieza de mano, cuando utilizamos una fresa multilaminada tipo Lindemann para cortar un diente. Entonces puede ocurrir que cuando no tenemos mucho cuidado, puede ocurrir que la fresa se pueda romper, la fresa se pueda fracturar y pueda quedar como un cuerpo extraño en alguna parte de la mandíbula, y eso nos puede traer algún tipo de problema o de reclamo de parte del paciente, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, sea cual fuese el tipo de fresa que vayan a utilizar, si es de alta velocidad, siempre compren estas fresas que tienen el espigo más largo, ¿no? Además, también siempre les sugiero, hagan un pequeño esfuerzo y cómprense una pieza
de mano que tiene bueno, 30 o 45 grados de angulación, ¿no? De la cabeza al cuerpo de la pieza de mano. Porque la pieza de mano convencional de 90 grados a veces ocupa mucho espacio y no es muy maniobrable en la zona de la tercera molar inferior, ¿no? Y si alguno de ustedes puede tener la oportunidad de comprarse un equipo de ultrasonido quirúrgico, ¿no? Ya eso les va a permitir hacer una cirugía mucho más limpia, ¿no? Este sistema funciona bajo el sistema del efecto piezoeléctrico inverso, ¿no? Les explico rápidamente porque no es curso de motor piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico fue descubierto por Pierre Curie en el siglo XIX, ¿no? O sea, no es un concepto nuevo. Pierre Curie demostró, ¿no? Demostró que cuando se realiza una presión sobre los cristales de cuarzo, esos cristales de cuarzo producen electricidad, ¿no? Eso se llama efecto piezoeléctrico, es el famoso motor piezoeléctrico. Pero cuando se hace al revés, y también lo demostró Pierre Curie, es decir, cuando se le aplica electricidad a los cristales de cuarzo, esos cristales de cuarzo comienzan a contraerse o a dilatarse de manera sistemática, ¿no? Produciendo lo que se llama el efecto piezoeléctrico inverso, ¿no? Entonces, el principio en el cual se basa este motor, llamado ultrasonido quirúrgico, ese es su nombre correcto, es que al aplicar electricidad a partir de este alambre, este cable, sobre unos cristales que hay dentro de la pieza de mano, que ya no son cuarzo porque es muy caro, o sea, ahora se usan unos cristales de un material llamado PSZ. Estos cristales se alinean y comienzan a vibrar de manera simultánea, ¿no? De tal manera que producen un micromovimiento, un movimiento tipo martilleo, ¿no? Y este micromartilleo es el que produce el corte con el motor piezoeléctrico. Este efecto piezoeléctrico inverso ha sido utilizado durante décadas para producir sonidos en los celulares, en los teléfonos, en los radios, qué sé yo. O sea, no es un principio nuevo, ¿no? En cirugía tiene alrededor de 30 años, y luego de aparecer este motor piezoeléctrico, mal llamado piezoeléctrico, de ultrasonido quirúrgico, se vio que en el mercado era muy caro. Entonces los fabricantes de estos equipos decidieron fabricar un equipo que tuviera una función mucho más común para los dentistas, ¿no? Y ese equipo más común es el escáler, es decir, ¿cómo se llama? El destartarizador ultrasónico, el ultrasonido para eliminar los cálculos dentales. Entonces muchos creen que primero apareció el escáler y después apareció el motor piezoeléctrico, cuando fue al revés, primero apareció este motor y después apareció el escáler. Lo que pasa es que el escáler se popularizó por su precio, ¿no? Entonces, en conclusión, este equipo me permite hacer cortes de tejidos duros, me puede permitir cortar un diente, puede cortar el hueso, ¿no? Puede eliminar los cálculos dentales, también se puede usar como escáler, se puede utilizar para hacer incisiones, es muy práctico para muchas funciones, pero el escáler no se puede utilizar como motor piezoeléctrico, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que produce este efecto de micromartilleo, que realmente produce un calentamiento, pero mínimo, comparado unas 50 veces menos calentamiento que el que produce cualquier instrumento rotatorio. Entonces, la necrosis que produce es muy baja. Número 2, no produce trombosis. Le decía hace un rato, cuando usamos la pieza de mano de alta velocidad, el aire comprimido impulsa los glóbulos rojos, o sea, los hematíes, y las plaquetas los impulsa a alta velocidad contra las trabéculas óseas y produce una trombosis. Y después de la trombosis se produce necrosis. Está demostrado que el ultrasonido quirúrgico es incapaz de producir, no produce para nada, produce cero trombosis, ¿no? Y además también ocurre lo siguiente. Cuando nosotros echamos un chorro de agua, ¿no? La vibración ultrasónica de este motor hace que el agua comience a correr a alta velocidad, ¿no? Y cuando el agua corre a alta velocidad, lo que ocurre debajo del chorro de agua es que la presión atmosférica desciende a tal punto que se produce una vaporización del agua. Ojo, no una evaporación, sino una vaporización. Eso se llama el efecto, se llama esto, se me dio el nombre. El asunto es que produce una evaporación del agua, y estas burbujas de agua, en lugar de explosionar como ocurre con el agua que hierve, lo que se produce es más bien microcavitación, se llama, la microcavitación. Lo que produce más bien es una implosión de las burbujas, ¿no? Entonces, esto se ha demostrado que existe, se llama el efecto de Bernoulli,
y que ocurre cuando el chorro de agua avanza a una alta velocidad. O sea, no es que nosotros impulsemos el agua a alta velocidad, sino que esta microvibración, esta vibración ultrasónica hace que el agua corra a alta velocidad. Entonces, la conclusión es que este efecto llamado microcavitación va a producir una hemostasia, de tal manera que una cirugía con un motor de ultrasonido quirúrgico va a hacer que hagamos una cirugía más limpia, ¿no? Con menos sangrado para el paciente. Entonces, eso va a producir menos morbilidad posoperatoria y menor riesgo que se produzca también un hematoma expansivo, ¿no? Estas son las puntas, o algunas de las puntas que utilizamos, ¿no? En contraste con la alta velocidad, ¿no? Mientras que la alta velocidad desgasta el hueso, este lo corta por fragmentos, lo cual permite avanzar rápidamente, ¿no? Porque una de las críticas que se le hace es que demora mucho, pero demora mucho para quien no sabe utilizar, ¿no? Entonces, la limpieza con la cual se trabaja con el ultrasonido quirúrgico es fabuloso. Entonces, vamos trabajando y podemos mirar realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque a veces con la alta velocidad el sangrado es tal que muchas veces no tenemos una buena visibilidad, ¿no? Y las partículas salpican, ¿no? Tenemos que también tener cuidado, esto ya no es parte del curso, pero tenemos que tener abierta la posibilidad de tener o de comprar un equipo de aspiración, ¿no? De aspiración negativa para nuestro consultorio, porque las partículas, sea de ultrasonido quirúrgico o sea de alta velocidad, son una realidad, son un problema para la dispersión de partículas. Entonces, una forma de reducir el riesgo de contaminación del ambiente y de las personas que estamos operando es utilizar un equipo de aspiración negativa, ¿no? Entonces, el corte que vamos a hacer, la osteotomía, se tiene que acompañar de una odontosección que tiene que ser realizada con buena visibilidad, ¿no? La osteotomía nunca se hace a nivel del tercio apical de ningún diente, y una vez que hemos obtenido la extracción del diente, que es nuestro objetivo principal, bueno, pues tenemos que hacer un manejo, un tratamiento del lecho quirúrgico. Y este tratamiento del lecho quirúrgico no significa curetear el alveolo, ¿no? Siempre les digo en los cursos, nunca cureteen el alveolo dentario, ¿no? Solamente lávenlo, es suficiente. No necesitamos curetear el alveolo dentario. Cuando cureteamos, nosotros accidentalmente podemos curetear algo que es blandito al fondo de la cavidad, y ese blandito es el nervio dentario inferior, o es la arteria dentaria inferior, o la vena dentaria inferior, y hemos visto en la universidad un par de casos de esos, ¿no? Es decir, no debemos de curetear dentro de la cavidad, suficiente con lavar y limpiar con una gasa, y suficiente con limar el hueso de los bordes donde hemos hecho osteotomía, ¿no? Sea una osteotomía con alta velocidad, con baja velocidad, o con motor piezoeléctrico. Entonces, hacemos un limado del hueso en los contornos nada más, y hacemos un lavado, y eso va a ser suficiente para reducir el riesgo de alveolitis húmeda posoperatoria. Y la sutura hay que hacerla con hilo absorbible, definitivamente. El hilo absorbible que se usa es generalmente un monofilamento, que es mucho más higiénico que la seda, ¿no? La seda tiene como inconveniente que es multifilamento, además es un hilo que tiene una alta capilaridad, es decir, absorbe demasiada humedad sobre su superficie. Entonces, la seda negra hay que buscar descartarla, aunque a veces nos duela. La diferencia entre un hilo y otro es de 2 soles, a veces 2 soles 50, pero no sé si 2 soles 50 realmente valga el tener el riesgo de una infección posoperatoria. Además, si el paciente está con seda negra y no viene a la consulta, hay un alto riesgo que la encía se imagine, que el hilo se imagine en la encía y produzca una infección, ¿no? Lo que no ocurre con el hilo absorbible, que simplemente se va a disolver dentro del tejido y se va a salir en algún momento determinado, ¿no? Entonces, eso como recomendación general. Este es un dibujo que siempre lo guardo. Creo que, no, no sé si Daniel esté acá entre el grupo, me parece que sí, ¿no? Si está Daniel por ahí, me envías el saludo, ¿no? Daniel es un colega de Villarreal, ¿no? Que era muy curioso, él se hacía llamar Monkey, le decía Monkey, ¿no? Era su chapa, ¿no? En la universidad, él firmaba acá hasta la firma del año 96, y le gustaba dibujar. Entonces, se le ocurrió hacer este dibujo. Supuestamente yo soy el que está saltando acá, ¿no? Es un alumno que dice, doctor, ya logré sacarle el diente, pero miren el charco de sangre que hay, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros ya en estos tiempos no podemos permitirnos, ¿no? En la consulta odontológica. Y para ello tenemos que tener en cuenta entonces algunos elementos básicos para tener en cuenta durante la cirugía, para poder hacer la cirugía sin complicaciones, como dice el título del curso, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, dejen ingresar al doctor Samir. Entonces, primero, como regla número 1, tenemos que tener una idea clara, tridimensional 3D del diente retenido que vamos a extraer. Y eso solamente lo podemos conseguir en estos tiempos con una tomografía, ¿no?
Pero como repito, como en nuestro medio no se puede utilizar la tomografía para todos, porque no todos los pacientes tienen las mismas posibilidades económicas, hay que reservarlo para determinados casos. Pero nuestra aspiración está en tener una visión 3D que se parezca lo más posible a lo que vamos a encontrar en la boca del paciente. En segundo lugar, tenemos que hacer una incisión correcta y tener un colgajo amplio para poder ver lo que vamos a hacer, porque el segundo paso va a llevar al tercero. El tercer paso es hacer una buena osteotomía. Si no tengo buena visibilidad porque el colágeno es muy pequeño o porque está sangrando el tejido, porque desgarra el colágeno, entonces no voy a poder realizar una buena osteotomía. Y la osteotomía que nosotros vamos a hacer nunca debe llegar al tercio apical de la pieza dentaria, ¿no? Y para evitar hacer osteotomías muy amplias, lo que hacemos es el paso número 4. El paso número 4 es realizar una odontosección. Y existe una, si lo quisiéramos hacer matemáticamente, diríamos que existe una relación inversa, ¿no?, entre la odontosección y la osteotomía. Porque al realizar la odontosección, lo que hacemos es reducir significativamente la cantidad de osteotomía que vamos a hacer nosotros, ¿no? Y finalmente tenemos que tener en cuenta un buen punto de palanca para luxar y extraer el diente, que nunca debe de hacerse apoyándose ni en el diente contiguo ni contra el hueso, ¿no? Es decir, tenemos que hacer palanca en el aire teniendo como punto de palanca nuestro dedo, ¿no?, el dedo de la mano, índice de la mano izquierda. ¿Para qué? Para evitar que el botador se introduzca dentro del hueso medular y produzca problemas, ¿no? Esta imagen la vamos a explicar en la última clase, es de una tercera molar extraída, ¿no?, que tuvo como complicación tardía una osteomielitis y una fractura de la mandíbula, ¿no? No debemos llegar a eso. Esta siguiente fotografía me la pasaron hace pocos días, la compartió un colega de Trujillo, el doctor Marco Reati, un amigo mío de muchos años, también profesor de cirugía en Trujillo, de la Universidad Nacional de Trujillo, y me compartió este caso. Me dice, mira lo que ha ocurrido en un paciente, no de la universidad, sino un paciente privado, el cual quiso extraer, o extrajo en todo caso, esta tercera molar mesiangulada, y se ha producido una fractura de la mandíbula, una fractura patológica de la mandíbula. Entonces, estas cosas ocurren, o esto ocurre, porque no ha habido un planeamiento adecuado, porque no ha habido un buen colgajo, porque no han querido hacer osteotomía, porque no han sabido hacer odontosección, y simplemente una pieza dentaria estaba ligeramente mesiangulada, ha terminado con una fractura patológica que iba a conllevar a más responsabilidades, ¿no? Entonces, algunos principios básicos, algunos gráficos los he tomado de Guy Skoda, otros los he realizado yo a través de una persona que me ha hecho unos gráficos, ¿no? Pero al momento de realizar la extracción del diente, eso es un tema de mecánica pura, ¿no? La mecánica pura quiere decir que yo imaginariamente lo que tengo que hacer es mover el diente hacia una posición donde pueda salir libremente. Y todo aquello que me obstruya el camino para que este diente pueda ser extraído, todo eso lo tengo que eliminar. Así de simple la cosa, acá no hay cosas secretas. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, este tercer molar en posición vertical, pero que tiene la raíz curva, va a salir dirigido hacia la zona distal. Entonces tengo que hacer una osteotomía por vestibular, porque no se ve acá la osteotomía vestibular, y también una osteotomía distal para poder expulsar el diente. Acá está el punto de palanca en la zona mesial. Lo que no está bien es que se apoye en el diente contiguo y buscar que el diente, la resultante fuerza lleve a este diente hacia la zona distal. Diferente a este lado derecho donde hay una pieza mesioangular. ¿Aló? ¿Sí? Pensé que había una pregunta. No. En este caso, donde la pieza mesioangular se puede extraer mediante también la misma técnica, una osteotomía amplia hasta el tercio medio de la raíz, y empujar el diente hacia distal siempre y cuando la raíz sea cónica, siempre cuando la raíz sea delgada, ¿no? Pero lo que generalmente tenemos que hacer son odontosecciones, ¿no?, cuando hablamos de un diente mesiangulado o más aún de un diente horizontal. Entonces vamos a ver algunos casos, algunas posiciones de las más comunes, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad, no? La dificultad, le hice clic sin querer. La dificultad de este caso es que la raíz mesial está sumamente dilacerada, ¿no? Entonces, no es una extracción simple, es una extracción a colgajo, donde tenemos que hacer un colgajo, donde tenemos que hacer una osteotomía, por lo menos hasta nivel de la furca, y luego hacer una odontosección, como marca la línea punteada, para dividir la pieza dentaria en dos, es decir, convertir una extracción compleja en dos extracciones simples, para extraer primero la raíz distal, que es recta, y después por ese camino, algo parecido a lo que vimos anteriormente, impulsar la raíz mesial hacia la zona distal y poderla extraer sin complicaciones. Entonces, en este caso, la dificultad no está en la posición de la pieza dentaria, sino la dificultad está en la forma que tiene
la raíz mesial de este diente. En este otro caso, vemos un tercer molar en posición vertical también, ¿no? Pero el hecho de que tenga una posición vertical no facilita la extracción, porque la raíz de este diente es una raíz ligeramente amorfa, es decir, no es una raíz cónica. Entonces, no va a ser suficiente, o no es suficiente con hacer una osteotomía vestibular, que viene a ser representar el óvalo que he dibujado con línea punteada. Este óvalo, si ustedes se dan cuenta, está indicando que la osteotomía ha tenido que ser por lo menos hasta el tercio medio de la raíz, porque si no, caso contrario, el diente no se va a luxar, el diente no va a salir, porque está atracado, está vertical, pero está atracado entre la segunda molar y la rama ascendente. Y sin embargo, si vemos la boca del paciente, el diente está paradito, está dentro de la arcada dentaria. Aunque no está la foto clínica, a veces nosotros vemos una pieza en posición vertical, que está incluso dentro del plano oclusal, pero ligeramente hacia vestibular, ¿no? Entonces, cuando vemos que la pieza dentaria está volcada hacia el lado vestibular es porque no tiene espacio y está firmemente atracada entre la rama ascendente y la pieza dental y la segunda molar. En cambio, cuando está vertical, pero está inclinada hacia el lingual, es más sencillo porque ahí no existe rama ascendente, no existe, lo que existe más bien es un volumen de hueso que se continúa con la línea oblicuo interna, que es un hueso de todas maneras más blando en comparación con la línea oblicuo externa. Esos son detalles que tenemos que tomar en cuenta durante la cirugía. Entonces, en este caso, para realizar la extracción dentaria, tenemos que hacer una osteotomía en la zona vestibular, ¿no? Hasta descubrir toda la corona y por lo menos la mitad de la raíz, y también hacer un desgaste del hueso a nivel distal para poder hacer la palanca y permitir que el diente pueda salir en la dirección en que está marcando la flecha. Entonces, esto también es una cirugía mediante colgajo, esto no es una extracción simple. Ahora vamos a ver algunos casos sencillos, ¿no? Simples todavía, de piezas ubicadas en posición horizontal, ¿no? Acá vemos que el diente está en posición horizontal, la raíz es cónica, aquí se va a producir de todas maneras lo que se llama el síndrome de la segunda molar, ¿no? Es decir, no hay hueso distal en esta pieza, en la segunda molar, no hay hueso distal. Lo que hay es la cara oclusal del tercer molar, que cuando sea extraído le va a dejar un defecto óseo. No es que la extracción vaya a producir un defecto óseo, ya lo tiene. Lo que sucede es que la segunda molar está ocupando ese espacio. Entonces, en cuanto hagamos la extracción del tercer molar, va a quedar un defecto en la tabla distal y se va a empaquetar la comida y se va a producir seguramente una hipersensibilidad, una sensibilidad de la dentina, o del cemento, perdón, que estoy hablando del cemento, en la raíz distal de esta molar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Sin embargo, en la boca se ve que el diente está en una posición bastante visible, ¿no? Aquí está el colgajo que se ha hecho, una incisión de Widman, perdón, siempre manteniendo la incisión de la zona retromolar paralela a las cúspides vestibulares, ¿no? Después, acá vemos al músculo macetero que se ha desinsertado ligeramente, se está utilizando un separador de tercera molar. Y después de hacer osteotomía en la corona y una parte de la raíz, estamos haciendo una odontosección exactamente en el cuello anatómico del segundo molar, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos en ese sitio? ¿Por qué? Porque la corona, al tener esmalte, va a ser más duro al momento de hacer la odontosección. Y además existe menos volumen de tejido a nivel del cuello anatómico del diente que a nivel de la corona. Entonces, esas son las razones por las cuales hacemos una odontosección a ese nivel. Y utilizar una fresa sumamente gruesa. ¿Para qué? Para que al momento de cortar la pieza dentaria deje una ranura, deje un espacio la fresa. ¿Para qué? Para que la corona del tercer molar que está atascada contra la cara distal del segundo molar pueda ser extraído sin ningún problema, ¿no? Entonces, en ese momento, ya una vez que se ha hecho la odontosección, se está haciendo la extracción de la cara, de la corona del diente. No interesa si lo hacemos con forceps, si lo hacemos con botador, ¿no? Lo importante es que el diente salga y después hacemos una extracción del tercer molar haciendo palanca en el dedo índice de la mano izquierda para finalmente extraer toda la raíz, ¿no? El movimiento que hagan es independiente, lo importante es que fíjense acá la raíz en forma de foco sumamente retentiva, ¿no? No es una raíz cónica, ¿no? Y la cavidad está sangrando porque en este caso ha sido resuelto con con alta velocidad, ¿no? Entonces hay un sangrado del hueso medular que tenemos que tratar de cohibirlo antes de hacer el suturado, ¿no?
porque si suturamos encima y no hay sangrado en la boca, porque está bien suturado, por dentro va a continuar la hemorragia interna y el paciente va a hacer un hematoma postoperatorio que nos va a traer más complicaciones que beneficios, ¿no? Y acá, bueno, vemos la fotografía del diente extraído, donde el diente se ha roto, se ha cortado efectivamente donde queremos que se rompa y no donde se pueda, ¿no? Ese es importante. El diente se tiene que cortar exactamente en el sitio donde se debe cortar, ¿no? Vemos otro caso, también horizontal, pero en este caso las raíces, siendo dos, están fusionadas y la raíz es cónica. Prácticamente lo que vemos acá sí es una línea oblicuo externa muy densa, muy blanca, muy radiopaca, que significa que el hueso de esa zona es sumamente corticalizado, ¿no? Entonces acá también seguimos la lógica anterior, una incisión tipo Whitman, ¿no? Acá está la incisión tipo Whitman, en este caso nos hemos ido hasta el límite entre la segunda y la primera molar inferior, se hace una osteotomía para visualizar la corona y una parte de la raíz, y en este caso se ha hecho una odontosección en el cuello del diente. Entonces, por eso decía, la tercera molar horizontal realmente no tiene muchas sorpresas, ¿no? El problema en la pieza dentaria horizontal es cuando se encuentra muy baja y cercana al conducto dentario inferior. Ahí es el problema. Y después de haber roto la pieza dentaria, se extrae la raíz, que es cónica, se hace la limpieza, el lavado y el limado del hueso, y ahí termina la cosa, ¿no? Entonces, en este otro caso, ¿no? Es otro caso, acá se está indicando con línea roja cómo se echó el colgajo. La línea verde nos está mostrando cuánto se ha hecho de odontosección, y la línea punteada en el cuello significa que se ha hecho también una odontosección a nivel del cuello del diente, haciendo que primero hagamos la extracción de la corona y después de la raíz. Esa es la técnica básica, ¿no? El corte, la odontosección, fíjense, a nivel del cuello anatómico del diente. Sin embargo, hay una porción de diente, de raíz, perdón, que está quedando libre para poder hacer la palanca, como vamos a ver en los videos más adelante. Si el diente la corona la extraemos con el pata de cabra, con el botador acanalado, eso ya depende de cada uno. Eso yo creo que no es tema de preferencia. Cada uno tiene sus propias preferencias, ¿no? Lo importante es extraer primero la corona, destrabar, y después finalmente hacer una palanca en la raíz, ¿no? Acá está la raíz para ser extraída, ¿no? Esta es la raíz ligera con una dilaceración, ¿no? Después vemos que el sangrado es más de lo normal, ¿no? Siempre que se hace la cirugía con alta velocidad ocurre ello, hay un sangrado un poco más intenso, y acá está la raíz curvada, la raíz mesial, que felizmente no hubo contratiempos al momento de hacer la extracción porque se hizo una odontosección bastante amplia, ¿no? Es otro caso, está mal, ¿no? Reconozco que está mal haber hecho una extracción con una pera apical en donde no se ve la raíz, porque fíjense, justo la raíz que no se ve, miren cómo estaba. Entonces, felizmente no hubo complicaciones, si no me hubiera visto en problemas, no hubiera sabido por qué el diente, o la raíz en ese caso, se movía, estaba luxada, pero no salía, ¿no? Cuando hablamos de la posición mesioangular, la cosa ya es diferente, ¿no? Porque cuando tenemos una pieza dentaria horizontal, la pieza de mano y la fresa se adaptan fácilmente para hacer la odontosección exactamente en el cuello del diente. En cambio, cuando tenemos una pieza mesioangulada, fíjense, la cabeza de la pieza de mano choca contra la rama ascendente y es imposible hacer la odontosección a nivel del cuello del diente, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que utilizar esta técnica, inclinando ligeramente la fresa hacia distal, para tratar que la cantidad de diente que quede acá abajo en apical, a nivel de la corona, en apical de la corona, sea exactamente igual o menor que la parte oclusal, para que el fragmento pueda salir fácilmente una vez que hayamos completado la odontosección, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Eh, no es lo mismo tener una tercera molar mesioangulada, ¿no? Alta, un poco más baja a nivel del cuello del diente, o lo que se llama una posición B, cuando el tercer molar se encuentra por debajo del cuello anatómico del segundo molar, ¿no? Pero la técnica básicamente es similar, si es que debemos utilizar esta técnica, en la cual hacemos una odontosección lineal, pero ojo, es preferible hacerla con una inclinación ligeramente distal, porque aquí en el dibujo A, por ejemplo, por más que se haga la odontosección, el fragmento no va a salir porque la parte oclusal es más pequeña que la parte apical de la corona, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Voy a hacer esta figura porque no es muy clara. Acá. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una odontosección a nivel de la corona, ¿no?
para poder hacer la palanca y extraer este diente con una raíz bastante pequeña. En este otro caso, con una osteotomía sumamente amplia, siempre y cuando la raíz sea más pequeña que la corona y sea una raíz cónica, podemos utilizar esta técnica de hacer solamente una osteotomía y no llegar a la odontosección, ¿no? Pero si la pieza estuviera más inclinada hacia mesial, más mesiangulada, entonces ahí sí sería indispensable hacer la odontosección, ¿no? Acá se ha hecho una osteotomía hasta el cuello del diente, vean el sangrado, es porque se ha hecho esto con alta velocidad, definitivamente, ¿no? Y el punto de palanca para luxar la pieza dentaria sin extraer finalmente el diente sin, ¿cómo se llama?, sin odontosección. La cavidad alveolar, el limado del hueso y finalmente el suturado, ¿no? Y en algunos casos, no en muchos, en algunos casos, diría en la mayoría, las raíces están fusionadas. Cuando veamos en la radiografía que las raíces están ligeramente separadas, podemos utilizar la hemisección, ¿no? Entonces la hemisección nos permite individualizar las raíces y convertir, como dije hace un momento, una extracción compleja en dos extracciones simples. Esto se hace de todas maneras con colgajo, ¿no? Aquí se ha hecho un colgajo, se ha hecho una osteotomía por vestibular y por distal hasta llegar a la furca, y de ahí con una fresa sécrea larga se ha hecho una odontosección justamente en la nivel de la furca, dividiendo la pieza dentaria a como se ve acá, ¿no? Y luego extraer primero el fragmento distal y después el fragmento mesial. Eso es cuando las raíces están separadas, ¿no? Pero cuando las raíces no están separadas, como ocurre acá, tenemos que, y no queremos hacer una extracción al cuerpo entero porque tendríamos que hacer una gran osteotomía, entonces se recomienda hacer la odontosección a nivel de la corona, ¿no? La preferida es de la parte más alta de la corona hasta el cuello anatómico mesial del diente. Esa es la más efectiva, ¿no? Como se ha hecho en este caso en la pieza número 4.8, ¿no? Y en la posición distoangular, el problema es que la pieza dentaria, al estar inclinada hacia la zona distal, ¿no?, por más que quede liberada, siempre va a terminar chocando contra la rama ascendente. Entonces, en algunos casos es adecuado hacer esta odontosección, que aparece acá una diagonal, ¿no?, para eliminar primero la corona, la parte de media y distal de la corona, y luego realizar la extracción del remanente, pero teniendo más espacio para poder extraer la raíz, impulsándola hacia la zona distal, ¿no? Y acá es un problema porque cuando hacemos una extracción de esta pieza dentaria, una pieza dentaria en esta posición, sabemos que no existe casi punto de palanca. Entonces no podemos introducir el botador, ¿no? Aquí es algo similar a lo que aparece en el libro de Gaiscoda, solamente que el corte es un poco más tímido, ¿no? Yo preferiría hacer un corte más grande para eliminar toda la traba porque la pieza dentaria va a ser impulsada hacia distal, ¿no? Vamos a ver ahora unos casos más complejos que esto. Y al igual que como hemos visto anteriormente, cuando las raíces están separadas, se puede primero cortar la corona para extraer la corona y luego dividir la pieza dentaria en dos para extraer raíz por raíz, ¿no? Pero teniendo cuidado que los fragmentos, que las raíces queden intactas, ¿no? Para que no se nos quede un tercio apical. Estos son casos ya más complejos donde la tercera molar está en una posición distangulada, pero a la vez más baja, ¿no? Es lo que se llama una posición C en la clasificación de Pell-Gregory, ¿no? Entonces, es raro encontrar una tercera molar o un tercer molar con raíces separadas. Generalmente las raíces están unidas, ¿no? Están fusionadas, como acá, ¿no? Entonces hay que hacer una gran osteotomía, ¿no?, hacia la zona distal y vestibular para poder extraer esta pieza dentaria. Son extracciones sumamente traumáticas, como por ejemplo aquí, ¿no?, que mostramos en la clase anterior, porque la pieza dentaria está inclinada, está echada y sobre todo está muy inclinada hacia la zona distal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer una osteotomía muy grande hasta llegar a la mitad de la raíz, tenemos que ver bien la corona, la mitad de la raíz, y luego tenemos que hacer una odontosección para retirar una parte de la corona, ¿no? Acá está la corona, y después extraer, esta es la corona, ¿no? Y después extraer la raíz. Ese es el caso que vimos donde se presentó una severa hemorragia, ¿no? Lo voy a pasar nada más porque vamos a verlo con más detalle después. Entonces acá está el diente distoangulado hacia la zona distal, ¿no?, que tenía también a la vez dos raíces muy separadas, ¿no? Ya para esta semana que viene, o la quincena que viene, los 10 días que viene, vamos a tener un curso el 14 de octubre sobre alveolitis seca y húmeda, algunas cosas novedosas, lo que decimos, ideas nuevas o soluciones nuevas para un viejo problema, ¿no? Entonces, la experiencia es el boleto de lotería comprado al día siguiente del sorteo, dijo Gabriela Mistral, ¿no? La experiencia es eso, ¿no? Algo que adquirimos, ¿no?,
como consecuencia de algún problema que hemos tenido anteriormente, ¿no? La única diferencia, le decía en la mañana a unos doctores en los que estamos en un curso presencial de implantología, le decía, la única diferencia entre ustedes y yo es que yo me equivoqué primero que ustedes, nada más, ¿no? Y eso se le llama experiencia. Entonces, la experiencia no es solamente el tener un mayor número de casos de éxito, ¿no? Sino que para lograr esos casos de éxito hemos tenido que pasar necesariamente por fracasos o por errores, ¿no? Es decir, por eso, como dice Gabriela Mistral, la experiencia es el boleto de lotería que hemos comprado después que ya sabemos cuál es el resultado de esto. Ahora vamos a ver algunos videos cortos, ¿no? Para redondear este tema del colgajo. Dice, doctor, ¿qué piensa de la coronectomía? Bueno, hay técnicas, ¿no? Ahí está escrito en la literatura, se lo voy a pasar en el WhatsApp más tardecito. Algunas técnicas novedosas, ¿no? Por ejemplo, un tercer molar en una posición extremadamente difícil de extraer, por ejemplo, una posición demasiado distal, ¿no? O demasiado vestibularizada. El ortodoncista interviene y lo que hace es movilizar el tercer molar ligeramente a una posición que sea más fácilmente extraíble. En otros casos, hay reportes de casos en los cuales las coronas se fracturan, el doctor no puede extraer el diente y queda la raíz. Entonces a la raíz la abordan quirúrgicamente, le colocan un botón de ortodoncia, traccionan ortodóncicamente la raíz y la ponen más superficial para después extraerla con menos dificultad, ¿no? Entonces, hay técnicas, ¿no? La coronectomía también es otra técnica. Lo que sí no me gusta es ¿cómo se llama? La operculectomía, ¿no? Es decir, la eliminación de la encía alrededor de la corona tercer molar, porque generalmente ofrece un resultado solamente pasajero, ¿no? Entonces, eso sí, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver primero entonces cómo debemos hacer el colgajo. Voy a compartir la pantalla. Así le bajé un poco el volumen a los videos. Entonces, esto es una tercera molar que vimos como inicio en la clase anterior, ¿no? De repente a muchos se nos pasó inadvertido. Es una tercera molar que no pudo ser extraída en su oportunidad. Voy a bajar un poquito el volumen. Decía que este diente no había podido ser extraído inicialmente por el colega, ¿no? La causa fue que no hubo un buen colgajo, ¿no? Es decir, aquí ya hubo manipulación previa. Empezamos con el colgajo. Solamente vamos a hablar del colgajo en este caso, ¿no? Una incisión tipo Whitman, un decolado, dejando libre el hueso. Y cuando hacemos el decolado, inmediatamente vamos a encontrar a la cirugía anterior, ¿no? Porque ya había habido